Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. No necesito nada en la vida.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Macedo y soy miembro de la Iglesia Buenas Nuevas en Cuautitlán, México. Quiero dar mi testimonio de cómo Dios ha trabajado en mi vida a lo largo de todo este tiempo que he estado en la iglesia, desde que recibí salvación hasta el día de hoy. Dios ha permitido que mi corazón se encuentre en paz. Por causa del pecado anteriormente sufría mucho. Recuerdo que todos los días pedía perdón por lo malo según mi concepto de lo que era malo delante de Dios, presentándome por mis obras delante de Dios. Cada día, cada noche recuerdo que según mi conocimiento del bien y del mal, según la ciencia del bien y del mal que yo tenía, le pedía perdón a Dios, pensando que de esa manera Dios podría perdonarme. Hasta que un día llegué a la iglesia Buenas Nuevas, recuerdo que me compartieron acerca de cómo el pecado se había quitado de toda la humanidad, cómo a través del Señor Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz y en el lugar eterno, en el tabernáculo no hecho de hombres, sino hecho por Dios, esa sangre preciosa había cubierto mi pecado. Cómo descubrí a través de la palabra de Dios, cómo me compartió un siervo de Dios, que yo no podía hacer nada bueno delante de Dios, que constantemente yo solamente iba a estar fracasando día con día, cometiendo pecados, y por más que yo le pidiera perdón a Dios por mis pecados, esos pecados no iban a ser borrados de mi corazón. Hasta que, repito, encontré la iglesia, me encontré con el Señor Jesucristo, me encontré con la iglesia verdadera, me encontré con el siervo de Dios, el cual compartiéndome el Evangelio recuerdo perfectamente cómo pude entender que solamente a través de la sangre de Jesús, solamente a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo, es que el ser humano puede presentarse delante de Dios como una nueva criatura, como una criatura justa, santa delante de Dios. Entonces, quiero compartirles un poco de ese cambio que Dios ha manifestado. Anteriormente había mucho odio en mi corazón, había mucho rencor en mi corazón, había muchos celos en mi ser, había mucho egoísmo, había muchísima maldad, como se ve en la Biblia, cómo nos muestra las consecuencias del pecado, las obras de la carne, todo eso que menciona la palabra en el libro de Gálatas. Todo eso yo podría decir que soy ese ser, que fui ese ser, porque ahora Dios me ha hecho justo, me ha hecho santo, me ha hecho perfecto delante de Él, a través de la sangre de Cristo Jesús. Todo este tiempo Dios me ha enseñado a través de seminarios en los cuales son impartidos por la misión Buenas Nuevas, y Dios ha enseñado el mundo de la fe en mi corazón. Me ha permitido entender cómo es caminar, no como una religión, no como una doctrina que no tiene una esencia, no como un caminar sin Cristo, como antes podríamos decir, ¿verdad? Caminábamos sin Cristo, sin dirección, sin un rumbo, como dice el libro de Isaías. Cada quien se aparta por su camino, ¿no? Así vivía yo de esa manera, apartado por mi propio camino, confiando en mis propios pensamientos, confiando en mis capacidades. Solamente salía mi ser. No había nada de la palabra de Dios. Aunque yo pensaba creer en Dios, aunque yo creía que el Señor Jesucristo era mi Salvador, pero realmente no había nada en mi corazón de la palabra de Dios. Todo mi ser, todo mi razonamiento únicamente era maldad delante de Dios. Todas las decisiones que yo tomaba eran por mi causa, no por la palabra de Dios. A lo largo de este tiempo Dios me ha enseñado el verdadero camino es Cristo. Y aun cuando tenía los conceptos bíblicos, ¿verdad? Conocía la palabra de Dios. Jesucristo decía que Él era el camino. Y yo creía en ese pasaje, ¿no? O más bien conocía ese pasaje, pero aunque yo lo mencionaba, yo tomaba mi propio camino. El Señor Jesucristo también muchas veces decía, ¿verdad? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Ese versículo también muchas veces lo llegaba a compartir, pero en mi vida solamente había carga, carga del pecado, conciencia del pecado, problemas conmigo mismo, problemas con mis padres, problemas con mis hermanos. Dios poco a poco fue transformando, cambiando a través de la palabra de Él mi vida. Doy muchas gracias a Dios por la iglesia Buenas Nuevas.
Gracias a Dios por el siervo de Dios, pero principalmente doy gracias a Dios que me ha perdonado por todos mis pecados. El Señor Jesucristo, clavado en la cruz, ha hecho todo tan perfecto, todo tan maravilloso. Ahora no hay ninguna conciencia de pecado en mi vida. Esto es lo más importante para mí. Dios me ha hecho justo, Dios me ha hecho santo a través de Jesucristo. No hay una sola conciencia de pecado en mi ser. Aunque yo sigo fallando, sigo pecando, pero volviendo a la palabra, recuerdo el Señor Jesucristo, Dios me llama justo por el Señor Jesucristo. La palabra así lo dice, ¿no? Me hizo perfecto con una sola ofrenda para siempre. Ahora ya no hay conciencia de pecado, y aunque sigo fallando muchas veces, solamente regreso mi corazón a Dios. Tengo al siervo, tengo a un pastor que guía mi vida, tengo a mi maestro que es el siervo de Dios, ¿no? Tengo la iglesia en donde yo me reúno constantemente para recibir el corazón de Dios a través de la iglesia, a través del siervo. Constantemente nosotros necesitamos de su palabra. Yo necesito muchísimo de la palabra de Dios, porque como les reitero, ¿no? Antes de que yo recibiera la salvación, era un ser miserable, un ser que ni yo mismo me podría soportar. Ahora cuando me aparto un poco de la palabra, cuando me aparto de la iglesia, ese ser como que se quiere levantar, quiere regresar, quiere dominar, guiado por Satanás, obviamente. Entonces busco la iglesia, busco la guía del siervo y Dios tiene misericordia de mí. El cambio que Dios ha manifestado en mi vida no solamente es por una obra que yo pueda hacer, o más bien definitivamente no es por una obra que yo pueda hacer de querer buscar a Dios para no hacer lo malo, sino cada vez me doy cuenta a través de la palabra de Dios, como si yo no tengo su palabra en mi corazón, solamente saldrá maldad de mí. Y lo he comprobado en varias ocasiones. Problemas con mi esposa, problemas con mi hijo, perdón, tengo un hijo pequeño. Y siempre discutimos, ¿no? Cuando se levanta mi ser, el siervo nos ha guiado así, ¿no? No lleven a sus hijos a la ley, ¿no? A las obras, a los gritos, ¿no? Pidan a Dios la gracia, pidan a Dios la misericordia para que puedan ser buenos padres, hablando en el término bueno, no de una bondad nuestra, sino a través de la palabra de Dios poder guiar a mi hijo por el camino correcto. Entonces Dios ha ido manifestando su voluntad en mi vida poco a poco. En muchas ocasiones también he querido dejar de asistir a la iglesia, he querido dejar el camino, ¿verdad? He querido regresar a mi propio camino, a mi ser, a mi yo. Sin embargo, Dios a través de la palabra, a través de la iglesia, me muestra cuál es el verdadero camino. Ahora realmente yo puedo decir con el corazón, Jesucristo es el camino. Cuando yo tomo mi camino, todas las cosas me salen mal. Todas, sin dudar alguna, todas las situaciones salen mal. Para mí, para mi familia, para los que me rodean también. En mi trabajo todo sale mal. Cuando yo recuerdo ese pasaje que está en el Evangelio, en los Evangelios, ¿no? Él es el camino y Él es la verdad. Entonces, si Él es la verdad, solamente hay mentira en mí. También un pasaje de la Biblia así lo dice, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si yo en mi corazón acepto eso, que muchas veces he olvidado, o Satanás me hace olvidar esa palabra, ¿no? Jesucristo es la verdad, porque Él es la palabra y la palabra es verdad. Es la palabra de Dios. Sí o sí, esa palabra se cumple. Cuando yo he olvidado eso, mi camino, todo está distorsionado. Un camino chueco. Un camino que no se puede enderezar por mí mismo. Aunque yo trate, ¿verdad? Aunque yo quiera cambiar las circunstancias, mi carácter, las situaciones, a las personas, a mi esposa, a mi hijo, a mis hermanos, en el trabajo, aunque yo trate, a lo mejor momentáneamente podría funcionar, ¿no? Una hora a lo mejor, si bien me va. Pero después todo fracasa. Todo llega al fracaso, todo termina mal. Cuando Dios permite eso en mi vida, ¿no? Dios permite que yo llegue al fracaso para que yo recuerde, Jesucristo es el camino, Él es la verdad. Martín, tú estás mal, tú mientes, tú eres hombre, tú eres mentiroso. Jesucristo es la verdad. Esa palabra muchas veces cambia en ese momento en mi vida, ¿no? Muchas veces esa palabra ha llegado. Tú eres un hombre mentiroso. Tú no puedes más que mentir. No hay nada bueno en ti.
Solamente sale mentira de tu boca. La Biblia así dice, veneno hay en su lengua. Así lo dice. Entonces, ¿qué puede salir de mí? Solamente maldad, solamente pleitos, solamente iras, contiendas, desacuerdos, estar mal con todo el mundo. Dios realmente, reitero una vez más, a través de su palabra, a través de la iglesia, a través del siervo, me permite tener mi vida con un camino correcto. Muchas veces me desvío, pero la iglesia, Dios, el siervo, me han enseñado a caminar correctamente. El camino que Dios quiere para aquellos que han sido salvos, que han sido escogidos, que han sido librados de su pecado. Dios quiere un camino correcto en el buen término de lo que es ser correcto, ¿no? Antes pensábamos que ser correcto era hacer lo bueno. Ahora entendemos que hacer lo correcto es tal cual lo que dice la palabra de Dios, así tenemos que avanzar. Si Dios dice blanco, entonces es blanco. Si a través de la iglesia está la dirección, a través de la dirección que viene de parte de Dios, así avanzar, ¿no? Muchas veces mi corazón también se carga en la iglesia. Les comentaba hace un momento que he querido renunciar, ¿no?, a la iglesia por muchas actividades, porque a veces la guía del siervo también, ¿no?, es muy fuerte para nosotros, ¿no? Como líder yo soy encargado de una zona y el siervo nos está dirigiendo y dirigiendo y dirigiendo, ¿no?, todo el tiempo. Mi corazón siempre quiere ir en contra, ¿no? Pero el siervo de Dios siempre me dice una palabra, ¿no? Si es para el evangelio, no es para mí. Entonces, tú hazlo para el evangelio, ¿no? Con tu corazón haz las cosas para el evangelio. Hacer las cosas negligentemente no es servir al evangelio correctamente. Entonces, no hay para dónde ir, ¿no? Quisiera correr, pero luego recuerdo. Entonces, ¿no quieres que Dios te utilice? Entonces vas a ser desechado, ¿no? La guía de la iglesia siempre ha sido importante en mi vida. También mi matrimonio en muchas ocasiones ha estado a punto, ¿no?, de destruirse. Acercándonos al siervo, acercándonos a la guía de la iglesia, a la guía del siervo de Dios, también a través de la palabra, Dios ha permitido, ¿no?, que continuemos, porque así es su voluntad, no aceptando nuestros pensamientos de que separándonos va a estar bien todo, ¿no?, sino aceptando lo que dice la palabra de Dios. Él nos unió y Él quiere que permanezcamos siempre juntos, ¿no? Entonces, todos estos testimonios que yo les comento, pues yo estoy muy gozoso, estoy muy agradecido. Hemos estado estudiando el seminario Good News Theology School y también hemos visto, ¿no? Yo he visto la gloria de Dios a través de los siervos, los profesores que imparten las clases, cómo Dios se manifiesta con grandísimo poder en sus vidas, únicamente por la fe, por creer en las obras que Dios ya realizó en sus vidas. Eso también me ha llenado de mucho gozo. A veces, perdón por decirlo así, pero como un poco de envidia, ¿no? Porque yo no puedo a lo mejor momentáneamente o en este momento llegar a experimentar la fe como pienso que ellos la pueden experimentar, ¿no? Porque 100% dedicados al evangelio. Yo pues actualmente tengo mi trabajo, tengo una profesión y pues hasta cierto punto pues hay los recursos, ¿no?, podría decir. Tenemos pues las comodidades, un hogar, un techo, una cama, vestimenta. Dios lo permite, ¿no? Y los siervos de Dios, yo he visto los testimonios cómo Dios les da todo, todas las cosas por la fe. No solamente me refiero al aspecto material, ¿no?, sino Dios les ha abierto muchísimas, muchísimas puertas para que el evangelio se expanda en todo el mundo. Entonces, por eso decía, ¿no?, que un poco de envidia, porque mi vida a lo mejor no se manifiesta de esa forma, pero he visto cómo Dios ha cambiado mi vida en todo este tiempo, desde el 2012 que yo recibí la salvación hasta el día de hoy. Dios nunca me ha dejado, su palabra siempre se ha cumplido, su palabra en todo tiempo ha estado ahí, escuchándola, guardando la palabra en mi corazón. Dios me ha permitido el cambio, no solamente en mí, en mi familia también, en mi hogar. Por la misericordia de Dios llegó el evangelio, se estableció una iglesia en el estado de Colima, en México, y Dios permitió de esta forma, ¿no?, que mi familia alcanzara la salvación. Estoy muy agradecido con Dios, estoy muy agradecido con la iglesia, estoy muy agradecido con el siervo de Dios, porque este evangelio, el único que existe,
es un evangelio tan perfecto en el cual todas las promesas de Dios se cumplen. Muchísimas gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy nosotros podemos compartir la palabra de Dios con el tema de el propósito de la ley. Busquemos la palabra de Dios, Éxodo capítulo 24, del versículo 1, voy a leer. Según la palabra de Dios, Éxodo capítulo 24, del versículo 1, voy a leer. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejanza al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Hasta el versículo 15 he leído. Qué interesante es que Dios nos dio
el libro de Éxodo, por medio de este libro nosotros podemos investigar cómo Dios había amado a los israelitas, a los seres humanos. Porque dentro de Éxodo capítulo 19 y también nosotros podemos ver desde capítulo 20 hasta 23, detalladamente estaba explicando sobre mandamiento de Dios. Pero al llegar el capítulo 24, todavía no les dio Dios como dos tablas de piedra donde iba a escribir mandamiento de Dios, sino que hay un curso, ¿no? ¿Ya? Antes de dar mandamiento de Dios, en el capítulo 19 de Éxodo, Dios le llamó a Moisés para que él preguntara a los israelitas. Dios iba a dar mandamiento y ellos iban a cumplirlo o no. Y descendió de monte Sinaí Moisés, preguntó a 70 ancianos, Dios va a dar mandamiento, ¿ustedes van a cumplir? Sí, cómo no. Y luego Moisés subió al monte Sinaí, respondió a Jehová, Señor, dice que ellos ya están listos para cumplirlo. Luego Dios le mandó a Moisés para que llamara otra vez los israelitas entre 3 días. Pero cuando todos los israelitas llegaron en monte Sinaí, nadie podía subir, solamente Moisés podía subir. En nube, en la oscuridad, como ardiendo el fuego como si fuera horno, Dios estaba hablando como si fuera trueno y también alámpago. Ya estaba llegando gran miedo. Por eso los israelitas decían que, Señor, por favor, hable solamente a su siervo Moisés. Moisés nos transmitirá. Por fin, Dios les entregó mandamiento de Dios sin tablas de piedra. Y luego, Dios tanto quería hacer contrato. En el capítulo 24, donde sale haciendo altar y los jóvenes estaban preparando holocaustos para hacer paz de Jehová, y luego degollando, quitando la sangre y guardando dentro de tazón, y la sangre, la mitad puede derramar sobre el altar de Dios y luego ir rociando hacia los hombres israelitas y también sobre el libro de la ley. ¿Por qué está usando la sangre? La sangre símbolo de como la muerte, ¿no? Si no puede cumplir la ley, será ejecutado y sentenciado de muerte. Significa que antes de establecer el pacto con la ley, la gente comete, no tiene juicio. Pero después de establecer la ley, cuando uno que comete, ya va a llegar el juicio de Dios. Por esa razón, nosotros podemos ver que una vez ya Dios no permitió que subiera otros hombres a monte Sinaí, pero después de hacer esta ceremonia de establecer mandamiento de Dios, Dios les permitió a 70 personas entre los ancianos que subieran a monte Sinaí, donde quedaba nuestro Dios, juntamente comieron, bebieron. ¿Se encuentra esta palabra o no? Ya, nosotros podemos ver. Acá dice, el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo
todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Eso es como haremos, significa que ya estamos de acuerdo y preparados, ya nosotros podemos cumplir, vivir como lo que Dios nos manda, ¿es cierto? Por eso ya está haciendo un contrato con Dios, como dice. Acá dice el versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó y oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, obedeceremos. Constantemente ya está saliendo que quiere hacer, cumplir, etcétera, etcétera. Por fin, el versículo 8, como dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, dice, pueblo. Ya, rociando. Cuando se rocía, ya se cae, ¿no? Rociando y se cae el suelo. Pero Dios lo vio porque dos partes. Uno es altar hacia Dios. Otro es hacia pueblos. Ambos lados. Es decir, que ya está listo empezar pacto, contrato. Dios había mandado, los israelitas iban a cumplir. Pero el problema es que si no va a cumplir, hay castigo. Eso es. Antes de rociar la sangre, Dios no permitió que subiera ninguno fuera de Moisés. Pero qué raro, ¿no? Está empezando a invitar a los israelitas a Monte Sinaí. Vea. El versículo 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Anteriormente, ¿podía ver a Dios o no? No podían ver, porque Dios no quería mostrar, tampoco quería permitir. ¿Quién es Aarón, Nadab y Abiú? Aarón es primer sumo sacerdote de Israel. También sus hijos, Nadab y Abiú. Los dos son sacerdotes. 70 ancianos es como representante de tribus de Israel. Y juntamente con Dios, como si fuera ese lugar como en el nube, como dice el versículo 10, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Es decir, que ya como si fuera el paraíso o como si fuera el cielo, se veía comiendo, bebiendo. Entre 70 ancianos, ¿cómo estaba sintiendo? ¿No? ¿Cómo estaba pensando? ¡Wow! La verdad que Jehová es nuestro Dios, único Dios Jehová, quien nos rescató de Egipto, quien nos da la vida. Nosotros podemos servir al Señor. Creo que ya está listo, ¿no? Ya luego despidiendo Moisés a ellos, y luego decía que ya Aarón y Hur está con ustedes, por eso en vez de mí, si hay algo que tiene para solucionar, entonces tienen que preguntar y solucionar. Luego, por medio de la guía de Dios, Moisés subió a Monte Sinaí. Dios manifestó en nube entre 7 días, y luego pasando 7 días ya Moisés subió sobre nube para conversar con Dios durante 40 días. ¿Qué es lo que quiero decir? Entre los
pueblos, como 70 ancianos y también Aarón y sus hijos, han visto que Dios ya está vivo, han visto que Jehová tiene gran poder. También ellos ya están de acuerdo de cumplir el mandamiento de Dios. ¿Es cierto o no? Pero este pensamiento, este sentido, poco a poco se envejece. ¿Por qué? Un día, 10 días, 30 días, no viene más Moisés. Máximo 40 días, no viene. Por ello pensaban que habría muerto Moisés. Ya. Luego empezó a formar becerro de oro y decían que eso es Jehová. Eso es Jehová. ¿Por qué? Ellos todavía están confundidos. ¿Quién es Dios verdadero? ¿Quién es el Creador? Solamente ellos estaban siendo esclavos en Egipto. Por eso ellos estaban confiando la fuerza de vaca, porque ya cavando la tierra, llevando cosas, obedeciendo muy bien. Por eso en el corazón de cada uno de los israelitas, considerando Jehová como si fuera vaca. Señor, deme plata. Acá estoy. Ya tiene en su mano. Señor, deme diamante. Ok. Si había orado, voy a darle Hoy en día cada persona está considerando en sus corazones como si fuera como la máquina de automático que sale billetes. Ping, ping, ping. Cada momento que ora, Dios responde pam, pam, pam. No es así. Después de ser salvo, la gente sí o sí tiene que reconocer que ya está siendo siervo de Dios. Siendo siervo de Dios, tiene que preguntar la voluntad de Dios, el amo. La voluntad del amo, la voluntad del dueño de nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? ¿Qué es lo que quiere que yo viva? Eso es como el objetivo de existencia entre los siervos. Pero está cambiando por la religión. Mucha gente quiere ver su sueño. Mucha gente quiere ver como alguna prosperidad. Pero no es así. Pasando tiempo, ya la clase pasada, como había contado, ¿no? Los israelitas formaron becerro de oro, empezaron a adorar. Busquemos Éxodo capítulo 32. ¿Ya? Éxodo capítulo 32. Está saliendo esta palabra, ¿no? ¿Cómo dice? Así, el versículo 22. Así dice. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es decir, que la gente, después de hacer contrato con el mandamiento de Dios, se inclinó hacia mal. Y luego estableció otro Dios, estableciendo el becerro de oro como imagen de ídolos, adorando a los ídolos, y eso está quebrantado del mandamiento de Dios. ¿Por qué la gente no podía cumplir el mandamiento de Dios?
Antes de llegar 2 tablas de piedra, ya había quebrado todo mandamiento. Mucha gente no puede darse cuenta. Tanto quiere cumplir mandamientos de Dios solamente. Pero ¿por qué no sabe que ya había derrumbado? ¿Por qué no sabe que ya había cometido? ¿Por qué no sabe que ya había apartado de Dios? ¿Por qué? Ser humano, ¿qué tipo de corazón está llevando? Perverso y engañoso más que todas las cosas. Es el corazón de nosotros. Teniendo este corazón, no acompaña la santidad, no acompaña la ley de Dios. Es decir, que teniendo este corazón perverso, engañoso y corrupto, no puede cumplir mandamiento de Dios. Por eso Dios nos dio la ley para descubrir lo que está quedando en nuestro corazón, gran pecado. ¿Desde dónde? Desde Adán. Es como igual que, ¿no? El árbol de manzana puede dar manzana. El árbol de naranja puede dar fruto de naranja. Nosotros somos como si fuera el árbol del pecado. Aparentemente, ¿no? Ya se ve muy amable, se ve muy bondadoso, pero en interior ya está corrupto. No solamente una persona que hizo maldad, sino también todos los hombres del mundo iguales. Eso es la palabra de Dios. Por eso el objetivo de la existencia de la ley para que descubra el pecado. Sin la ley no sabe. Es como igual que, ¿no? Una persona tiene dolor de estómago, cuerpo, y puede hacer como radiografía, ecografía, para que descubra lo que está quedando tumor, algo que está formando como tipo tumor o cáncer, etc. Sin tener esta máquina de ecografía, ya no sabe muy bien adentro. Lo mismo, ¿no? Dentro de nuestro corazón está lleno de pecado, pero nadie conoce, nadie reconoce. Porque si no comete, la gente piensa que yo no soy pecador. Pero la Biblia dice que uno si tiene enojo, rabia, ya contra la gente, es como si fuera homicida. Uno que tiene el deseo de fornicar, adulterar, ya adulteró en su corazón, así dice. Significa que en el corazón de Dios está considerando que ya todos los hombres del mundo han cometido, han pecado, han apartado de Dios. Pero la gente quiere ser bueno. Es raro, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo era niño, a veces un ratón se cayó dentro del hoyo del baño como público. ¡Wow! Quiere nadar allá adentro. Sí o sí tenía que acabar, morir o sacar para que escape. ¿Es cierto? Dentro de excremento se cayó. Ya, ¿cómo puede ocupar la gente? Se ve el ratón que está nadando, entonces la gente puede ocupar el mismo baño. No. Significa que como si fuera que nosotros caímos en el de excremento. Disculpen, ¿no? Pero espiritualmente. Así iguales. Y luego, sin lavar nada, ¿qué es lo que sale? Olor muy feo. Sin lavarse nada, entonces, ¿qué quiere comer? Junto sobre la mesa, no permite. Por esa razón Moisés se enojó contra Aarón y contra los israelitas. Y luego, ¿cómo decía? El versículo 25.
Así dice. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ya, han cometido todo, incluye el tribu de Leví también. Pero últimamente, ¿no?, antes de hacer ejecución, Moisés estaba preguntando: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? ¿Quién tiene oído para escuchar esta palabra? ¿Quién está por Jehová? Solamente el tribu de Leví estaban escuchando. Aunque nosotros hemos cometido, siendo pecador, nosotros somos dignos de ser muertos, pero somos de Jehová, saliendo cerca de Moisés. Ya, preguntando, ¿no? Otras tribus, ¿por qué se quedaron? Por la conciencia. Les acusaron. Miren, nosotros hemos cometido, ¿sí o no? Sí. Miren, nosotros hemos hecho becerro de oro, ¿o no? Sí. Nosotros hemos derrumbado mandamientos de Dios, ¿o no? Sí. Por eso somos dignos de ser muertos, sí. Ya se quedan. Ese es el camino del ser humano que se va al infierno. Porque yo soy pecador. Porque por medio de conciencia está atado, bien atado su alma, espíritu, para que no sea libre. Pero hay diferencia. El tribu de Leví, ellos decían que sí, la verdad que hemos cometido, pero nosotros somos de Jehová. Ya salieron. Además, Moisés les mandó para que preparara espada y luego ya tenían que cruzar dentro del campamento, maten a todo lo que está quedando ya. Totalmente diferente, ¿no? Justamente el tribu de Leví estaba quedando allá, en el mismo lugar. Pero escuchando la voz de Moisés, ya ellos formaron como jueces, agarrando cuchillo, agarrando espada y matando. ¿Quién es maldito? El que mata. Es cierto, pero en este momento no es maldito, sino que ellos transformaron como obediente de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué quieren morir otras tribus? Si hubiera salido todo el mundo, no se queda nada, ninguno, entonces ¿por qué va a matar? ¿Dónde están los que deberían matar? No hay nadie, entonces ¿todos somos de Jehová? ¡Sí! Ok, terminamos. ¿Es cierto, no? Ser humano no acepta esta palabra. Porque por medio de conciencia, por sabiduría del ser humano, no acepta. Porque si hace bien, puede recibir algo de premio. Si hace mal, ya tiene que recibir castigo. Eso es juicio del ser humano. Pero la palabra de Dios nos enseña que tiene que escuchar la voz de Dios. Jesucristo quitó el pecado del mundo. Jesucristo fue crucificado en vez de mí. Jesucristo ya pagó el precio de todos nuestros pecados. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención para que yo fuera justo, santo y perfecto. ¿Escucha? ¿Está de acuerdo? Sí. Yo creo en esta palabra que Jesucristo me hizo justificación, santificación y perfección. En aquel entonces Dios me da pacto nuevo, como dice, añade y nunca más me acordaré de esos pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Pero todavía alguno está sujetando de mandamiento de Dios. Ya tanto quiere cumplir el mandamiento de Dios, pero cada día llora. Señor,
quería cumplir el mandamiento de Dios, pero yo no podía. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Hasta morir, perdóneme. Yo soy pecador. Repita, hasta morir ya. Yo sé, ¿por qué? Se queda como igual que los tribus, ¿no? Se queda. Últimamente Moisés estaba dando aviso. ¿Quién está por Jehová? Ya evaluando la voz de Moisés. Eso es la vida. Pero su conciencia con su pensamiento, eso es como una maldición para agarrar su alma para llevar al infierno. Si hubiera escuchado todo, si hubiera salido todo, acercado junto con Moisés, entonces nunca iba a matar. El día que descendió 2 tablas de piedra donde está escrito mandamiento de Dios, 3,000 personas fueron asesinados. Además, Dios tiró piedra. 2 tablas de piedra tiró, quebró. Significa que ya ser humano no está cumpliendo mandamientos. No solamente Israel, ya ahora todo el mundo no puede, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos capítulo 3, el versículo 19. Ningún ser humano puede ser justo por su obra. Ningún ser humano puede ser salvo por su obra. Pero ¿quién engaña? ¿Quién quiere engañar? Hoy en día, mucha gente engañando. Tiene que cumplir el mandamiento para ser salvo, para entrar en el reino de Dios. Tiene que hacer, tiene que ofrendar, tiene que orar, tiene que cumplir, tiene que. Si mete la obra de ser humano para ser salvo, no es la salvación gratuita. Pero la Biblia nos enseña, sois salvos por la gracia de Dios. Sois salvos por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? No pagan nada, sin precio, porque Jesucristo había cancelado el precio de pecado, el cual es, el pago del pecado es la muerte. Intercambio que Jesucristo murió en vez de mí, por la resurrección me da la vida eterna. Yo creo, eso es la fe. Gracias por la participación de clase de evangelización número 14. Así terminamos de hoy. Otra clase vamos a seguir. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la palabra de Dios. Escuchando esta palabra, mucha gente habían cometido la verdad que ellos habían establecido becerro de oro, pero tenían que salir junto con Moisés para preservar la vida, pero mucha gente está acusada por la conciencia. Hoy en día también Jesucristo ya había resucitado, limpiado todos nuestros pecados, pero mucha gente están siendo condenados. Por favor, tenga misericordia del mundo. También utilice a cada uno de nosotros, Señor, para que prediquemos el Evangelio. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Nos vemos otro. Taller de evangelización con el pastor Mario Verdugo, de la Iglesia Casa de Sion, Iquique, Chile, con el tema La Redención. Hola, el Señor les bendiga. Continuamos con este hermoso tema, la redención, ya en la 4ª sesión. Hemos estado viendo en las sesiones anteriores la vida de fe de Adán y Eva, así también la vida de fe de Abel, de Noé, y ahora le invito a que veamos la vida de fe de Abraham. Estoy en el capítulo 12 de Génesis. Le invito a leer conmigo del verso 1 en adelante.
Así dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Amén. Palabra del Señor. Aquí lo primero que me llama la atención es que Abraham, llegando a esta tierra prometida, a la tierra de Canaán, donde hizo sacrificios, hizo un altar a Jehová. Y dice acá, como leíamos en el verso 8, invocó el nombre de Jehová. Quiero comenzar con esto, la importancia de invocar el nombre de Jehová. Mire, Abraham era un hombre gentil, de la tierra de Harán, un hombre que venía de una tierra idólatra, pagana, pero Dios le llama. Dios le llama. Y lo más importante de la vida de fe de Abraham, de la vida de Abraham, que le creyó a Dios. Que le creyó a Dios. La importancia de creerle a Dios. Mire, vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Como dice acá, 11 verso 1, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham le creyó a Dios. Sin conocer esa tierra, él fue a esa tierra que Dios le dio, le concedió. Dejándolo todo, dejando familia, parentela, padre, su tierra. Es decir, él se despojó. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Mira la importancia cuando nosotros nos despojamos. La importancia cuando nosotros le creemos a Dios. Él se despojó, hermanos, porque cuando nosotros nos despojamos, ¿por qué Dios le pide que él tenía que dejar su tierra, dejar su parentela, dejar su padre, dejar su familia? La importancia de despojarse, porque cuando nosotros nos despojamos, experimentamos a Dios, conocemos a Dios, vemos la gloria de Dios, como Dios se comienza a glorificar en nuestras vidas. Cuando una persona le cree a Dios, como Dios se glorifica en nuestras vidas, experimentamos a Dios. Vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y ya no somos dependientes de lo que tenemos, lo que poseemos, o dependientes de nuestros padres, de nuestros seres queridos, que cualquier problema están cerca de nosotros. Él fue a una tierra lejana, una tierra apartada. Se despojó totalmente y comenzó a vivir, depender 100% del Señor. Mire la importancia de depender del Señor, de depender de su gracia. 100% depender de Dios, 100% de su gracia.
La importancia de la fe. Como dice acá en el libro de Hebreo 11, capítulo 11, ¿cierto? Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces a mí me llama la atención. Me llama la atención que Abraham, una vez que llegó a la tierra prometida, una vez que llegó a Canaán, hizo un altar a Jehová. Y dice que invocó el nombre de Jehová. La importancia de invocar el nombre de Jehová. Mire en el libro de Joel, capítulo 2, verso 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Aquí vemos que Dios llama a Abraham. Y lo más importante, que Abraham le creyó a Dios. Mire, y invocó el nombre de Jehová. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Este hombre, hermano, que era de una ciudad pagana, una ciudad idólatra, él invocó el nombre de Jehová. Le creyó a Dios. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. O sea, de ser un hombre gentil, pasa a ser un hijo de Dios. Ahí vemos un cambio de condición. Dios le acepta como su hijo porque le creyó. O sea, Dios lo redimió, cambió su condición de ser un gentil a ser un hijo de Dios. Aleluya. Dice que él, llegando a Canaán, llegando a la tierra prometida, levantó un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Mire, ahí en el verso 7, le apareció Jehová a Abraham y le dijo, mire, después que llega, mira, después que Abraham llega a la tierra prometida, Dios se comenzó a manifestar en él, se comenzó a glorificar en él. Dios se le apareció. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, Dios le confirma, Dios le habla nuevamente a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Mire, un hombre que estaba casado, un hombre ya de edad avanzada, 75 años de edad, su esposa estéril, pero él le creyó a Dios. Y cuando le creemos a Dios, Dios se comienza a manifestar y a glorificar en nuestras vidas. La importancia de creerle a Dios. Mire, también en el libro de Hebreo habla de la fe de Abraham. Mire, Hebreo 11 nuevamente. Ahora vamos a ver el verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire, con sus hijos. Con sus hijos, él vivió, moró, habitó ahí, como coherederos de la misma promesa. Y me impacta este verso 10, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí podemos ver y entender por qué Abraham moró en tiendas. Porque tiene un significado muy importante para nuestras vidas, nuestra vida de fe. Nosotros solamente somos peregrinos en esta tierra. Nosotros somos pasajeros en esta tierra. Y nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera ciudad está en el cielo.
allá con el Señor. Por eso que dice la palabra en el verso 10, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Qué poderoso. Qué importante la fe de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Aleluya, como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces, llegando a Canaán, Dios se le aparece, Dios se glorifica en su vida, le confirma. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Amén. Gloria al Señor. Después se traslada, ¿cierto?, al monte de Betel. Dice que allí él edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, en el libro de Romanos, habla también de la fe de Abraham. El apóstol Pablo habla a la iglesia romana la fe que tenía este hombre. Capítulo 4, verso 2. Dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. El verso 3, y ahí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa fe que Abraham tenía le fue contado por justicia. El verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, hermanos, para recibir la justicia de Dios, no es por lo que nosotros podamos hacer, no es por nuestras obras, sino que es por la obra de aquel que murió por nosotros. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No solamente Abraham le creyó a Dios de que le daba una tierra prometida, sino que también le creyó de que de su simiente venía la promesa. ¿Qué promesa? Jesucristo el Señor, el Redentor, el Salvador del mundo. Mire qué maravilloso poder entender la Escritura, la vida de fe de Abraham. Por eso que el apóstol Pablo le hablaba, ¿cierto?, a los romanos, a los gálatas, porque los romanos tenían mucha tradición, así también los gálatas. Los gálatas habían conocido a Cristo a través de la fe, pero por ser mal influenciados, ellos retrocedieron, volvieron atrás a la ley, a la incircuncisión. Por eso que el apóstol Pablo le hablaba de Abraham a los gálatas y así también a los romanos. Y que la salvación no es por obra que nosotros podamos hacer, sino por la obra de Jesucristo el Señor. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Jesucristo el Señor. Lo dice acá en el libro Romanos, capítulo 4, verso 4. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, nuestra fe tiene que ser la misma fe de Abraham. Aleluya. Santo sea el Señor. Mire, vamos al libro de Gálatas para continuar. Que le decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Por ejemplo, ahí en el verso 11, capítulo 3, verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Mire, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno, o sea, se refiere a ninguna persona. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Es evidente porque el justo por fe vivirá. Mire, Abraham, de ser un hombre pagano, idólatra,
de la tierra de que él venía, se convierte en un hijo de Dios. Se convierte en un hombre justo a través de ¿quién? De Jesucristo el Señor, porque dice que su fe fue contada por justicia. Como digo, no solamente le creyó a Dios porque le enviaba una tierra nueva, sino que también de él, del mismo, de su simiente, siendo un hombre que no podía tener hijos, de su descendencia, venía la simiente. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo lo anuncia a los Gálatas. En el libro aquí de Gálatas, capítulo 3, como estamos leyendo, ahora el verso 15 al 17 vamos a leer. Verso 15 al 17. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, mire, no dice ya a la simiente, sino que dice a su simiente. ¿A quién se refiere ahí? A una persona. Y esa persona es Jesucristo el Señor. Y a su simiente, nos dice a las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo Jesús. Entonces ahí podemos ver la fe de Abraham, que Abraham no fue justo por sus obras. Y es más, en ese tiempo aún no existía la ley. En el tiempo de Abraham no existía ley, porque recordad que la ley fue establecida en el tiempo de Moisés, es decir, 450 años. Antes Dios hizo este pacto con Abraham. Y Abraham le creyó a Dios. Aleluya, santo sea el Señor. Por eso dice el 17, esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que hizo Dios con Abraham. ¿Qué promesa era? Aparte de entregarle una tierra prometida, que era Canaán, que del mismo, que de su simiente, que de su descendencia, siendo un hombre que no podía tener hijos, él iba a tener un hijo, iba a tener una descendencia. Aleluya, santo sea el Señor. Y que de esa descendencia, de esa simiente, que ¿a quién se refiere? A Jesucristo el Señor. Mire, vamos, le invito, continuando un poco la historia de Abraham. Mire qué sucede con Abraham. Después es cierto que él llega a la tierra de Canaán, viene la hambre, viene una prueba, Abraham, viene un proceso, donde vemos a un Abraham debilitado en la fe. Se desesperó y se fue a Egipto. Y ahí es más, en Egipto, él prácticamente vende a su esposa porque le dice a su esposa, mira, tú eres hermosa, puede que esa hermosura me traiga problema a mí, así que le vamos a decir a Faraón que tú eres mi hermana. ¿Y qué sucede? Que Faraón se cautivó con la hermosura de Sarai, de la esposa de Abraham. Es más, le compró, le dio riqueza, le dio a Abraham por su hermana. Se quería casar con ella, la quería convertir en una reina. Pero mire, a pesar de la flaqueza de la fe de Abraham en ese momento, vemos que Dios estaba con él, seguía con él. Y podemos ver que Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesa. Que Él no se niega a sí mismo, que Él no se niega a sí mismo. Aleluya, ¿por amor a quién? Primeramente a su nombre, dice la palabra del Señor. Entonces, Dios comienza a manifestarse en sueños, en plagas a Egipto. Y al final le dice, ¿por qué me mentiste? Le dice a Abraham. ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo la deseaba, yo la estaba codiciando. Vete, le dijo. Dice que Abraham se fue con todas sus riquezas. De ahí en el capítulo 13, verso 4, dice que
Abraham llega, ¿cierto?, a la tierra que Dios le había dado. ¿Y qué es lo que hace? Un altar nuevamente. Donde había hecho altar. Dice que invoca el nombre de Jehová. Dice así, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Veamos el verso 3 para que podamos entender. Estamos ahora en Génesis 13, verso 3. Y volvió por sus jornadas desde Nehuet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. O sea, Señor, ten misericordia de mí. Me falló la fe, vendí a mi esposa. Dice que invocó el nombre de Jehová. Y ahí vemos el amor de Dios y las promesas de Dios para con los hombres. Y esa es la fe que tenía Abraham. Esa fue la fe que alcanzó Abraham porque conoció a Dios. Conoció realmente cómo era Dios. Miren en el verso 15. Después ya, ¿cierto?, Abraham se separa de su sobrino Lot. Después en el capítulo 14, Lot va a libertar a su sobrino que cayó, ¿cierto?, cautivo. Pelea, ¿cierto? Y después en el verso 15, aquí ocurre algo maravilloso. Dios confirma, ¿cierto?, la promesa a Abraham. Dios promete a Abraham un hijo, mire. Aquí en el verso 15 dice que Dios promete a Abraham un hijo. Y con esto quiero terminar. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón serán sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así como ando sin hijo? Mire, él se cuestionaba por qué no tenía hijo. Se cuestionaba. Y en un momento también volvía y decaía su fe. Se cuestionaba, pero ahí aparece Dios para levantar su fe. Para fortalecerlo en la fe. Mire, y le dijo: siendo así como ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, él estaba mirando ya a los hijos de sus mayordomos para tomarlo por hijo. Pero ¿qué le dice el Señor? Dijo también Abraham. Mire, ¿qué más dijo Abraham? Mira que no me has dado prole. Mira que no me has dado prole. Y aquí, ¿qué será mi heredero? Y aquí, ¿qué será mi heredero? ¿Un esclavo nacido en mi casa? Se cuestionaba. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aleluya. Y le dice así en el verso 5. Estoy en Génesis 15, ahora verso 5. Y lo llevó fuera. Mire, le dijo: sal fuera. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Aleluya. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La importancia de creerle a Jehová. Dice que su fe fue contada por justicia.
perdió la esperanza irrumpió en un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor.